Pasamos por las portadas y esta muy significativa del ecuatoriano Javier Peña, que como siempre en su medio digital Outpaper hace un excelente trabajo de diseño y estético, por supuesto. Outpaper, así se llama el periódico, y el titular es: ¿podremos resistir? La propagación de la COVID-19 abre una nueva ola de contagios en Ecuador. Las fiestas de Navidad y de fin de año multiplican hospitalizaciones y largas filas buscando pruebas de detección. Las salas UCI, es decir, de las unidades de cuidados intensivos, se copan y el servicio público de atención no se abastece de insumos. En Guayaquil, en un solo día, y esto es muy significativo, ojo, 562 personas dieron positivo y las muertes pasaron a 5 diarias. La ciudadanía busca por su cuenta las soluciones, unos aplicando la tercera dosis de la vacuna y otras con el autoconfinamiento. Muy importante, destacada, para llamar la atención de lo que está pasando en Ecuador, que ustedes no lo verán en los medios tradicionales, ni en el Comercio, en el Universo, La Hora y menos en el Expreso, a pesar de que informan, pero efectivamente hace falta un llamado de atención, no solamente a la población, que sufre las consecuencias de haberse liberado un poco del control, del autocontrol, del autoconfinamiento, sino también a las autoridades que no toman las medidas oportunas, como por ejemplo jugar una final de fútbol con estadio lleno dio lugar a que ocurra lo que estamos mirando en esta portada. Pasamos. Página 12 alerta sobre algo que está en marcha, está en desarrollo en Buenos Aires: la educación de mercado. El anuncio de la incorporación de la educación financiera en la secundaria porteña, es decir, la de Buenos Aires, dictada fuera de los colegios, no por docentes, sino por las propias fintech privadas como Mercado Libre, desató un intenso debate con críticas e inquietudes sobre la orientación de los contenidos que ya incluyen elementos especulativos como las criptomonedas. Evidentemente hay una arremetida de la educación, entre comillas, financiera, anclada al neoliberalismo y a la economía absolutamente de mercado para desarrollar todo esto, dejando de lado, no lo dice esto por supuesto, pero la nota alude a aquello también, dejando de lado otras cosas como historia, filosofía, educación cívica, etcétera, etcétera. Importante llamado de atención que hace con este titular Página 12 de Argentina. Pasamos a últimas noticias de Venezuela. Este lunes 10 de enero se reanudan hoy las clases presenciales en todo el país. El presidente Nicolás Maduro anunció que estará activa la vacunación de niños y niñas mayores de 2 años en las escuelas y en los liceos. Además, dijo el mandatario venezolano que el estudiantado y el magisterio están preparados para activarse cumpliendo los protocolos de prevención de la COVID-19 en las aulas, medidas de bioseguridad, vacunación y reinicio feliz de las clases, destacó el mandatario Nicolás Maduro Moro. Y en el costado derecho, nueva variante. Aquí es muy importante destacar lo que pone en su portada el diario Últimas Noticias. Nueva variante combina Delta con Omicron. Los primeros casos se detectaron en Chipre el pasado 5 de enero y ya van 5 contagios, una nueva variante del coronavirus. Y lo más destacado, obviamente, en el plano político para Venezuela, la oposición gana el estado de Barinas y suma ya 4 gobernaciones. El chavismo mantiene la mayoría de las regiones con 19 de los 23 estados. Sergio Garrido es el nuevo gobernador de la entidad llanera, es decir, de la gobernación de Barinas. Estuvimos muy atentos a este resultado. Muchos hablaron en el exterior de que el aplazamiento tenía que ver con un manejo doloso. Ahí tienen las consecuencias. Cuando hay democracia, cuando hay transparencia, el resultado, sea cual fuese este, está a expensas de la población. Ganó la oposición en el estado de Barinas y la democracia se consolida en Venezuela. Pasamos a la Jornada de México, sobre todo destacar este principal titular porque toma en cuenta muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos, que va a afectar evidentemente a México. El disparo del 78% en las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos. Y en la parte inferior aquí, evidentemente, en México sigue en aumento la velocidad de los contagios. Se sumaron ayer 11.599 casos confirmados y 31 fallecimientos según la Secretaría de Salud de México. Y en la capital, ligero incremento en el ingreso a nosocomios, dice la gobernadora de la capital de los mexicanos. Y aquí, como se puede apreciar, evidentemente
el descontrol, pocas son las precauciones sanitarias que toman los visitantes que acuden a la zona recreativa de los canales de Xochimilco, una zona muy visitada, turística por excelencia de México, pero ustedes pueden apreciar ahí que no hay control y efectivamente esto da cuenta de que efectivamente hay un problema con el contagio. De hecho, en la Ciudad de México, como declara Claudia Sheinbaum, que es la gobernadora, la jefa de gobierno de México, que el número de contagios está en cifras similares a las de hace un año, pero no así las hospitalizaciones, pues en ese periodo se tenían más de 9,000 pacientes y actualmente no rebasa los 700. De todas maneras, esto es muy significativo, muy importante tenerlo en cuenta. En Estados Unidos, 78% más de hospitalizaciones y en México el incremento de contagio es veloz. Y pasamos a los portales, empezamos por nuestra casa informativa Telesur. Daniel Ortega se juramentará nuevamente como presidente de Nicaragua el día de hoy. Delegaciones de al menos 21 países entre jefes de Estado y cancilleres participarán en la toma de posesión de Daniel Ortega como presidente de este país centroamericano. No se olviden, estamos atentos a lo que se transmite el día de hoy y en el segundo bloque de este programa ampliaremos la información. Lo que nos interesa destacar efectivamente es las cifras que están en la parte superior para seguir pendientes de lo que pasa en nuestro planeta. El número de contagiados en el mundo, 308 millones. Rebasamos la barrera de los 300 millones. Esto ocurrió este fin de semana. Inmediatamente se produjo esta ruptura de la barrera de los 300 millones y ya van 308 millones de contagiados en todo el planeta. Fallecidos en nuestro planeta también, 5.507.346. Unos hablan de que efectivamente la cifra, el ritmo de incremento de contagios no es igual en el número de fallecimientos porque quizás evidentemente hay una mejor preparación para afrontar estas circunstancias. Lo que preocupa acá es la cifra de América Latina. 49 millones de contagios ya en América Latina, prácticamente al borde de rebasar la barrera de los 50 millones. No es que nos alegramos, sino que al contrario, hay que preocuparse porque esta cifra da cuenta del incremento notable que se tiene en América Latina y el Caribe también del número de contagios. Número de fallecidos, 1.563.000 y bueno, los recuperados que se plantea ahí es 43 millones. Ahí está más o menos planteada la cifra de los datos, la cifra de los fallecidos y recuperados en América Latina. Y Estados Unidos igualmente rebasó la barrera de los 60 millones. Ahí tienen ustedes 61.263.000 contagiados este momento en Estados Unidos. Esos 60 millones no se imaginaba nadie que podría haber ocurrido a principios de este año. Por el contrario, se pensaba que se podía frenar, pero ahí está, 61 millones. La semana pasada, cuando terminábamos este programa, estaba en 58 millones y prácticamente en menos de 5 días ha superado los 2 millones de contagios Estados Unidos. Y de fallecidos, 859.356 fallecidos ya en este momento en Estados Unidos. Mientras que la India tiene 35 millones y fallecidos 483.000. Esto lo podemos destacar a esta hora. Efectivamente hay más información de orden local en este portal informativo y ya veremos más adelante algunos elementos que también se destacan en otros medios. Como por ejemplo, Europa Press destaca en el plano internacional de su información, aumentan a casi 8.000 los detenidos en las protestas de Kazajistán que el gobierno atribuye a un ataque terrorista. Esto evidentemente ha llamado la atención y durante el fin de semana se han hecho una serie de análisis y además pronunciamientos de quienes estarían detrás de toda esta movilización política que parecería extraña porque supuestamente surgió por el incremento de los combustibles, pero después se fue configurando ya otro tipo de accionar político donde lo que destacan algunos incluso analistas es que detrás de esto está Estados Unidos. ¿Por qué? Porque efectivamente quiere instalarse con sus baterías ONGeras, es decir, miles de ONGs que se instalan en estos países para promover supuestos movimientos políticos, movimientos ciudadanos con el afán de rodear a Rusia, dicen algunos. Destaquemos lo que dice aquí. Kazajistán asegura que la situación ha sido estabilizada y está bajo control,
Vladimir Putin, el presidente de Rusia, dice: el acto de agresión contra Kazajistán afecta a todos los países de la OTSC. Turquía dará todo tipo de apoyo a Kazajistán para restaurar la estabilidad y la paz. Uno no entiende qué hace metido ahí Turquía. ¿Por qué tanto interés de Turquía? ¿Qué tiene que ver Turquía en todo esto? Pero bueno, en el orbe geopolítico hay muchas cosas todavía por desarrollar. Y acá en el costado derecho, información que queremos destacar: al menos 19 muertos en un incendio en el Bronx de Nueva York, una noticia que se desarrolló desde ayer hasta la presente fecha. Y Estados Unidos, como decíamos, supera el umbral de los 60 millones de casos de coronavirus tras sumar más de 300,000 durante el último día. Es decir, esto incluso está prácticamente atrasado frente a las cifras que acabamos de colocar en pantalla desde el portal de Telesur. Vamos cerrando entonces ahora, insistimos con el tema de Kazajistán. RT destaca ahí: el presidente de Kazajistán denuncia un intento de golpe de Estado y que todas las hostilidades fueron coordinadas desde un centro. Esto, lo que les decía, hay algo que todavía no queda muy claro, pero poco a poco se irá revelando, y tiene que ver con un aparato mediático, cibernético, informático, informativo, donde operan más de 300 personas en función de los intereses de desestabilización de lo que se plantea aquí. Y acá al contrario derecho, más información de orden local. Putin, como decíamos, calificó de acto de agresión lo que ocurre en Kazajistán, y se inician entre Rusia y Estados Unidos negociaciones sobre las garantías de seguridad entre los dos países. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Durante muchos años se asoció el tequila con la mexicanidad. ¿En qué consiste realmente esta bebida? ¿De dónde proviene? ¿Cómo explicarnos su éxito en el mercado internacional? Para responder a todas estas preguntas y muchas más, está con nosotros el investigador nacional emérito, el doctor José María Murián. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Martes. Solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.